Esther 9, versículo 20 al 28. Y vamos a ver lo que dice la Biblia respecto de Purim. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes. 21. Ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año. 22. Como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, de luto en día bueno, que lo hiciesen días de banquete, de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur era suertes, ¿no? De ahí Purim, pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. El 28, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Es una fiesta que es verdad, como decía Giovanni, no es una santa convocatoria, o sea, no es que en la palabra esté dicho que todos sí o sí. Es más, era para los judíos. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios respecto del pueblo de Israel? Dice que ellos son el olivo y que nosotros somos el injerto. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se hace un injerto? Yo no sé mucho de campo, pero bueno, lo poco que sé, que he visto, es que al árbol se le hace una cuña, ¿vale? En esa cuña se pone el injerto, ¿no, bióloga? Algo así. Y se atará, me imagino, y la idea es que el injerto va a tomar de la savia del árbol y va a ser parte del árbol. Entonces, ¿cómo se explica que el árbol esté de Purim y el injerto ¿qué? Claro, entonces nos gusta Purim, es una fiesta que a los niños les encanta, es una celebración de liberación, pues Purim recuerda que Israel estuvo al borde de la destrucción y Dios transformó un decreto de muerte en salvación. Y yo he visto esto varias veces, he visto cómo médicos han dicho que esa criatura no iba a vivir, que venía mal, que tenía enfermedades, que tenía minusvalías, que iba a perecer. Y hoy los vemos por ahí corriendo, sanos, salvos y amados. Decretos de muerte sobre enfermedades que Dios ha transformado en salvación, decretos sobre matrices cerradas y luego ser fructificados. Entonces, ha habido tantos decretos para destrucción que Dios ha transformado de muerte a salvación, nuestras propias vidas, ¿no? Ahí, pereciendo en la inmundicia del mundo mundial. Y el Señor pues literalmente ha hecho un milagro con nosotros. Ahora, en el contexto actual de la guerra que está sucediendo, ¿qué traen las guerras? Trae incertidumbre, trae temor, angustia. ¿Qué podemos aprender de Purim para este tiempo y para los hijos de Dios? Mirad, existe y hay una guerra que es espiritual. Y así como en el mundo natural, ahora estamos en guerra, en el mundo espiritual hay una guerra que opera en contra de los hijos de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y el cómo es súper importante. Porque esta operación se llama, ¿sabéis cómo se llama la operación?
El rugido del león. ¿Cuál es la diferencia? Satanás anda como. ¿Cómo es? Parecido, casi, pero no fue, una imitación del poder y la magnificencia de Dios, una imitación falsa. Por eso dice que Satanás anda como, es decir, se disfraza, imita, intenta suplantar lo que Dios realmente hace. Pero el león de Judá es Dios. Es Yahweh de los ejércitos, es el único y verdadero león. Y esta operación se llama el león que ruge o algo así, ¿no? El rugido del león o el rugido del león. No dice el rugido como de león, no, el rugido del león, es decir, del Dios vivo. Y fijaros que para eso el pueblo de Israel es está muy enfocado. Hace poco estamos en una serie con los jóvenes que se llama Diferentes, porque el pueblo de Israel sabe que ellos son diferentes, pero es que no solo no les importa, es que ellos quieren que el Señor sea conocido, que Dios sea conocido. Ellos no ocultan su identidad, no la ocultan. ¿Habéis visto? Ellos van con sus flecos, con su kippah, tal. Es que no la ocultan. Y cuando dice que Satanás anda como león rugiente, ¿qué creéis? Mirando a quién devorar. ¿A quién quiere devorar? Al que no tiene al Señor, sí se llama, lo tienen ganado. Claro. Entonces, hay una cosa que nosotros no debemos ignorar, como dice la palabra, no debemos ignorar las acechanzas del diablo, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Cuando tú ignoras el ataque del enemigo, Satanás va a tomar ventaja sobre tu vida. Y así como el pueblo de Israel se ha preparado para cada enfrentamiento, nosotros como hijos de Dios deberíamos tener ese carácter de lucha y de fe para entender que no podemos ignorar las acechanzas del diablo. Y el mismo espíritu que operó en Amán es el mismo espíritu que opera hoy para destruir al pueblo judío, a su injerto, ahí vamos nosotros, injertaditos, al pueblo judío y a la iglesia, evidentemente. No sé si sabéis que allí, por ejemplo, hay persecución a los cristianos. Y nosotros hemos estado orando por Israel, pero también hemos estado orando porque hay muchos dentro de los mismos países de Oriente Medio que están en contra de ese régimen, ¿no? Ellos mismos se estaban haciendo fiesta, ¿no? Porque iban a ser liberados de alguna forma. Y no podemos olvidarnos de los cristianos también que están en esos lugares y de las iglesias y de aquellos que son hijos de Dios, porque mirar que, y ese mismo espíritu que operó en Amán para destruir al pueblo judío, ¿cómo entró en Amán? ¿Cómo creéis que entró ese espíritu en Amán? Amán tenía ambición, codicia. ¿Cómo entró? A través de la mente. ¿Cómo pudo haber entrado ese espíritu? Con pensamientos de maldad. Odiaba a Mardoqueo, era una cosa que lo aborrecía. Es que se ponía malo cada vez que lo veía, cada vez que oía de él. Es que era increíble la aversión que tenía a Mardoqueo y por ende al pueblo judío. Entonces el mismo espíritu que operó en Amán para destruir al pueblo judío es el mismo espíritu de Satanás que hoy quiere destruir a los hijos de Dios. Es exactamente el mismo, operando principalmente en la mente por medio de pensamientos. Son pensamientos que producen sentimientos y que nos llevan a una acción. Acordaros, primero viene el pensamiento, lo siento y después actúo. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que creo que tenemos que tener en cuenta, porque yo me imagino que Esther y Mardoqueo tienen que haber pasado situaciones de inseguridad, de temor. Había un edicto del rey en contra de ellos, iban a morir, iban a ser exterminados su pueblo, y no eran soldados. Estamos hablando de que el edicto era contra los judíos. Había gente mayor, había niños. No estamos hablando de un ejército que estaba luchando. Estamos hablando de gente de a pie, que habían salido del exilio y que seguramente muchos vendrían agotados, cansados. No estamos hablando de una guerra de
ejército contra ejército, iban en gran desventaja. Y yo quiero imaginar, quiero que hoy pensemos qué pensamientos podrían venir a la mente de ese pueblo. Nos escondemos, huimos, volvemos de donde salimos, ¿qué va a pasar con nosotros? Inseguridad, temor, angustia. Y es que, fijaros que Satanás lanza misiles en tu mente, los lanza. Así como el enemigo está hoy lanzando misiles. Y yo le preguntaba a mi marido, porque yo me pierdo con esto de la guerra, y yo le decía, pero ¿por qué están bombardeando Dubái? O no son de ellos, o sea, no que están a favor. Claro, ya luego él me estaba explicando un poco, ya os aconsejo que ya lo estudiéis vosotros, pero yo decía, si es que la maldad de Satanás es tal que destruye a su propio pueblo. O sea, es que no les importa. Y esos misiles que son lanzados a tu mente vienen en forma de pensamientos que te dicen, nadie cuida de ti. Entonces, nadie cuida de mí, me siento solo. Como me siento solo, ya me bajo al sentimiento, empiezo a vivir en desconfianza, en mentira, en manipulación, empiezo a torcer la verdad, empiezo a hacer cosas y a crear lazos demoníacos disfrazados de amistades, hermanitos en la fe, con conversaciones demoníacas. Y yo digo, pero Señor, ¿cómo puede ser? Porque creamos lazos que no son vínculos de amor fraternal. ¿Sabéis eso? Son lazos demoníacos en el que los espíritus se atraen y empiezan a crear guaridas de demonios. Y los cristianos estamos llamados a no ignorar las acechanzas del diablo. Por eso tenemos que saber lo que dice la Biblia. Otro pensamiento, otro misil que es lanzado a nuestra mente es, vas a perder todo, no vas a alcanzar, con esos sueldos no vas a llegar, entonces yo guardo. Empiezo a tener ansiedad, angustia, preocupación, se me empieza a subir el control, ¿cómo hago esto? ¿Mediante qué poder puedo manipular, hacer, torcer? ¿Cómo trapicheo? ¿Cómo trampeo? Y empiezo a perder relaciones, familia, amigos y gente que sí Dios puede haber puesto en tu camino muy valiosa, pero que vamos perdiendo porque vamos asfixiando. ¿Sabéis qué? Una de las características del control es que asfixia. Asfixia al cónyuge, asfixia a los hijos, asfixia a la gente que está alrededor y todo el mundo quiere huir. Nadie te aguanta, nadie te soporta, no se puede con nada. ¿No? Hubo un evento, una situación en la que estuvimos hace un tiempo en el que había un controlito. Como digo yo, control one. Hay que identificar control one, control two, control. Pero control one estaba a tope. Tal cosa. Sí, señor. ¿Qué haces? ¿Quieres salir huyendo? Porque está todo el mundo así sufriendo, tenso, asfixiado. Qué lástima que ese pensamiento de vas a perderlo todo, vas a perder a tu marido, vas a perder a tu mujer, vas a perder esto, vas a perder. Y ¿sabes qué quieres? Acaparar, guardo, sujeto. ¡Ay, la soga! ¡Ah, qué agobio! De ahí vienen luego muchas situaciones familiares de opresiones, adicciones, infidelidades. Y lo digo con cariño y con respeto. Pero como el espíritu de control no afecta solo a las mujeres, ambas partes nos tenemos que cuidar, limpiar y autoliberar. Ya sabéis que el campo de batalla es la mente, ¿no? Entonces aprendimos en su momento que qué misiles puede haber en nuestra mente, duda y confusión, que son pensamientos que te hacen cuestionar la palabra de Dios o aún tus propias decisiones. Mira, llegas, escuchas la palabra, se te revela, lo comprendes, lo entiendes, el Señor te ha hablado y de repente, como la semilla en el camino, voló. ¿Por qué? Porque te entra duda y confusión. Es un misil en tu mente para destruir lo que Dios ha decidido que te va a dar. Preocupación y ansiedad es una forma destructiva de pensar. ¿Cómo sé que estoy en preocupación y ansiedad? Me roba la paz. Trato de controlar situaciones, no puedo. Futuras que aún no sabemos si van a suceder o no.
pero me estoy adelantando a aquello. Y entramos en temblor y pánico y temor y angustia a causa de este misil. Familias completas son destruidas. Sentimiento de condenación, pensamientos de culpa que nos hacen sentir que nunca somos suficientemente buenos o creemos que el Señor se ha enfadado con nosotros. No podemos como entrar en la profundidad de la presencia del Señor a derramar el corazón porque pensamos que Dios nos va a señalar con el dedo para condenarnos, cuando lo que va a hacer es perdonarnos, abrazarnos, limpiarnos de toda maldad. Hay otro misil muy potente, que es un misil súper destructivo. Cuando vimos el campo de batalla de la mente, ahí lo explican súper bien, que es la mentalidad de desierto. Y no sé si os acordáis que son actitudes específicas que mantienen a la persona estancada. Pero el ancla que te une, que te fija, es la autocompasión, la impaciencia, queridos, impaciencia y culpar a los demás. Como dicen por ahí, cuidado que si señalas para adelante, el otro dedo señala para atrás. Entonces, yo tengo que aprender que la mentalidad de desierto, lo único que va a hacer es que mi vida se quede estancada, ni para adelante ni para atrás. Y sabéis que en la vida cristiana no existe el estancamiento. Cuando tú dices me estanqué, fuiste para atrás. Mira, el discípulo de la pastora lo dijo. ¿Sí? Es verdad. Siempre, nos lo han enseñado. Y quedarse parado es ir para atrás en la vida cristiana. Otro misil destructivo, un arma de destrucción masiva. Y qué horror sospecha y celos. Por sospecha y celos se rompen familias. Es que, como un día fuiste, quizás puede ser, por favor, cambia el disco. Como dicen por ahí, cambia el disco, porque es que, o cambia el DJ, no sé. Pero sospecha y celos, y son pensamientos de desconfianza hacia los demás que nacen de una mente no renovada. Si yo estoy llena de sospecha y a mí me parece que los demás dicen, piensan, es que creo que me miraron, que me hicieron, ¿eso sabes lo que tú estás diciendo? Mi mente no está siendo renovada en el poder del Espíritu Santo. Yo no tengo problema, podemos orar por ti, te puedes autoliberar, pero mientras no luches ese asunto, siempre vas a vivir sospechando y pensando mal y teniendo celos. Juicio y crítica es un misil muy dañino y muy destructivo. Y mira, Satanás lanza misiles a nuestra mente, pero hay de aquel que se convierta en el lanzamisiles. Los misiles van de Satanás, pero se requiere un lanzamisil. ¿Sabéis cómo son los cacharros estos? Ponen el misil, sale disparado. Y si somos nosotros el lanzamisiles, pues mira, te voy a dar un súper consejo. Cuando te encuentres un amigo, una amiga lanzamisiles, póngale el escudo. No. Lanzamisiles. Y tú te pones la Biblia en la cabeza. Todos tenemos a alguien que nos lanza misiles. Lamentablemente, nosotros también podemos ser lanzamisiles. Dice la palabra de Dios que hay de aquel que hace caer a uno de sus pequeñitos, que es mejor que se ate una piedra en el cuello y se lance a lo profundo del mar. ¿No? Piedra de molino, ¿sabes cuál es la diferencia, no? No es lo mismo una piedrita que me lanzo al mar y yo salgo, que la piedra de molino, donde se muele, que es esa piedra gigante que a veces se puede ver en el campo, ¿no? Entonces, es un tema muy serio el juicio y la crítica. Son pensamientos negativos sobre otras personas que impiden el amor y la aceptación. Y como tú seas el lanzamisiles, prepárate. Pero como tú veas que el misil está siendo preparado contra ti, intercéptalo. Porque ¿cómo funciona la cúpula de hierro del pueblo de los judíos? Que es espectacular. Ellos son dos partes, ¿no? Creo, la cúpula y la onda de David, si no me equivoco. Yo miro a mi marido porque yo aquí me lío. Entonces, la cúpula es lo que hace que no entren los ataques, los misiles, las bombas. Pero la onda de David, que le llaman onda de David, es la que intercepta los de largo alcance, los más potentes. Y tú tienes que prepararte y tienes que tener tu cúpula de hierro. Dios tiene que ser tu cúpula. Pero la onda de David es
la palabra escrita. Otro misil muy potente, pero es un arma de destrucción masiva, son los razonamientos y teorías, el intento de entender todo lógicamente para evitar confiar plenamente en Dios. No quiere decir que tengas que creer porque sí, dice la palabra de Dios que creamos con inteligencia y sabiduría también. Pero querer razonar todo, en verdad, es que, tanto no se puede confiar en Dios en todo. No, hombre, Dios no me va a mandar como aquel hombre, el cuervo y me va a alimentar. Pues mira, pues sí, lo he visto esos milagros también. He visto cómo Dios ha provisto sobrenaturalmente para sus hijos, para nuestras vidas, para hijos de Dios. Lo he visto. Increíble, pero cierto. Y tan irracional que yo creo que Dios hace cosas a veces que para nosotros sean irracionales. ¿Para qué? Para que no caigamos en esto de estar con las teorías y el razonamiento. Ahora la pregunta que yo me hacía a mí misma preparando esto era: ¿qué misiles te ha lanzado el enemigo a tu mente? ¿Qué misiles están siendo lanzados hoy contra ti? ¿Cuáles han detonado en tu mente? ¿Cuáles han destruido tu confianza en Dios? ¿Cuáles se han interpuesto entre tú y Dios? ¿Cuáles han dañado tu relación con la iglesia? Y me encantaba porque escuchaba una predicación que os la recomiendo, ¿vale? No la voy a contar, simplemente hago alusión. Y dice que nada se interponga entre tú y Dios. Y entonces Andrés Corzón cuesta un testimonio y él dice, y que nada se interponga entre tú y la iglesia. Escucharla, es muy bonita la prédica, es muy buena, pero seguimos con nuestro tema y cuidémonos de no ser nosotros los lanzamisiles de Satanás. Pero prepárate, no ignores las maquinaciones del enemigo, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Qué lecciones podemos aprender de Purim? Pues mirad, hay muchas cosas que creo que se pueden aprender de Purim. Hoy he tomado 2 ejemplos solamente. Y es, pues, Esther, que fue la reina, y ella fue obediente, dice la palabra de Dios, así literal, hacía todo lo que Mardoqueo, su tío, le decía. Ella quedó huérfana de padre y madre. Mardoqueo en verdad era su primo, pero pues por la diferencia de edad, creo, se le llama tío, y él decidió criarla, y criarla a la manera del Señor. Y ella obedecía lo que Mardoqueo le decía. Pero cuando ella estuvo en autoridad, ella escuchó al que un día fue su autoridad. Y tenía temor de Dios. Esther creía en el poder del ayuno y la oración y fue generosa. Ella no buscó salvar solo su vida, sino la de todo su pueblo. Y Mardoqueo le mandó un mensaje, por si acaso Esther se le patinaba en el camino. Y le dijo, ¿quién se sabe qué le dijo? ¿Qué le mandó a decir Mardoqueo? Quizás para ahora no sea que para esta hora hayas llegado. Que si tú no vas a hacer nada por tu pueblo, ¿qué crees? ¿Que no vas a perecer con todos? No te preocupes, que Dios levantará otro. Algo así, estoy parafraseándolo. Lo podéis leer en la Biblia. Y ella fue generosa, ella no buscó solo su liberación y su salvación, ella buscó la liberación de todo un pueblo que hoy la honra y que ha sido honrada con su descendencia. Ahora, ella fue sabia, ella no fue directamente al rey porque ella sabía que había una ley que decía que si ella se presentaba ante el rey sin ser llamada, podía morir. Y ella primero acudió a Dios y después acudió a los hombres, en este caso al rey. Y muchas veces nosotros queremos algo y primero vamos, ¡pum!, a la autoridad, a la persona, sin consultar al Señor, sin haber orado. Entonces, fijaros que Esther no procuró solo su bien, Esther pensó en todo su pueblo. Una característica de Esther es que ella buscó consejo en un lugar de sabiduría, que era Mardoqueo. Pero ella se apoyó, ella no lo hizo sola, ella no ayunó sola y oró sola. Ella se apoyó en el pueblo, en la congregación. Ella le pidió a sus hermanos judíos que ayunaran con ella, que oraran con ella. No fue sola y se metió en un ayuno ella, idolatría y religiosidad, y yo ayuno mucho y yo...
Puedes hacerlo, no digo que no, pero ¿y si alguien ayuna contigo? Y si estás en una aflicción muy grande y dices, estoy ayunando por esto, y qué guay cuando tú dices, estoy ayunando por esto, yo me uno contigo a tu ayuno. Nos lo han enseñado así. A mí me han enseñado a que me invitaban al ayuno. Yo decía, ay, por metida, ¿para qué pregunté? ¿No? Entonces Esther no lo hizo sola. Ella se apoyó en el pueblo del Señor, en la congregación. Ahora sería en la iglesia. Ahora, hay otro personaje, ¿vale? Que lo vamos a ver en Esther 6:13. Digo para que me creáis, no por nada, pero que sepáis que está ahí. Y, ¿quién sabe cómo se llamaba la esposa de Amán? Porque todos conocemos a Amán, a Mardoqueo, a Artajerjes, Ceres con Z, perdonadme la pronunciación, Ceres con Z. Y Ceres es la antítesis de Esther. Pero debería ser lo que ninguna hija de Dios quisiera hacer. Fijaros que Ceres era una mujer que no tenía temor del Señor, para nada, ambiciosa, codiciosa. ¿Por qué? Porque si su marido subía a la posición que él quería, ¿quién iba a estar al lado de su maridito? Gobernando con el anillo. Ella, la mujer de Amán. Insensata y mala consejera. Le mandó a su marido, es que mirar qué insensatez. Viene el marido, no soporto a Mardoqueo, es que no puedo con él. Y fíjate que la reina me ha mandado a llamar a mí. Si me ha mandado a llamar, será que tal, y no lo ha hecho nunca con nadie. Me han llamado y el rey y la reina. Ay, pero vi a Mardoqueo y que se me dañó el día. ¿No se ha pasado alguna vez? Es que vi a tal persona y que se me amargó la tarde. Pues este hombre no podía con Mardoqueo, aborrecía todo lo que representaba a Dios en Mardoqueo. Porque lo que Amán aborrecía era el Espíritu de Dios en Mardoqueo. Eso era lo que él aborrecía. Y va la insensata de Ceres, bruta, y le dice, que Mardoqueo te la está liando. ¿Os suena esta historia? Se parece a la de aquella jefasa por ahí. Y le dice, prepara una horca de la mejor calidad que esté, bueno, me lo estoy inventando, alta, fuerte, ya. Y ahí, cuando después del banquete con los reyes, pues ahí lo mandas. Y coges a Mardoqueo y lo ahorcas. Preparó la horca en la que murió su propio marido. Las mujeres, cuando no somos temerosas de Yahweh, insensatas, faltas de sabiduría, casasola. Casasola es, yo me mando, yo me lo guiso, yo me lo como, a mí que nadie me diga nada, sin cobertura espiritual. Son mujeres que preparan horca para sus propios cónyuges. Hombres, ¿sabéis que los espíritus pueden operar en hombres o en mujeres? Destrucción de familias, de hogares enteros. Todo aquello por lo que tanto lloraste, clamaste, tu hijito, tu bebé y tal, y todo arruinado a causa de la insensatez del corazón de una mujer que no teme a Yahweh. Y lo digo para las mujeres porque es la parte que nos toca. Pero los hombres no están pintados. Orar, ayunar, clamar y luchar para que vuestros hogares se limpien. ¿Qué quieres tú? ¿Una Esther o una Ceres que te ahorque? Pues habrá que clamar al Señor, ¿no? Habrá que rendir el corazón y convertirnos al Señor en todos nuestros caminos. Ceres es una mujer que representa un espíritu de maldad de tal calibre que os digo, no quisiéramos ser utilizados de esa manera para unirnos a los planes del enemigo, para nada. Ayer leí de Joseph con el que se va a hacer la iglesia el viaje a Israel, y él daba 3 afirmaciones sobre Purim que me gustaron y las voy a nombrar. Y pues yo le he añadido ahí un poquito. Él decía, los planes de destrucción no prevalecerán. Los decretos injustos pueden ser revertidos. Y el tercero era, Dios sigue defendiendo a Israel. Vamos a ver el primero, los planes de destrucción no prevalecerán. No prevalecen. ¿Hay alguien que esté planeando tu caída? ¿Hay enemigos que se han levantado contra ti? Pues sí, sabemos que Satanás anda como
león rugiente mirando a quien devorar. Entonces los planes de destrucción no prevalecen contra su iglesia, pero tampoco prevalecen contra los suyos. Porque Él dice que Él guarda a los que le pertenecen. Él guarda a los suyos. La pregunta es, ¿eres de los suyos? ¿Le perteneces? ¿Eres su iglesia? Eso solo lo podéis contestar vosotros y el Señor. Pero en Mateo 16, 18 lo dice muy claro. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay espíritus que son enviados para destruir la vida de las personas, pero en verdad lo que está es planeando destrucción de la iglesia. Hay espíritus que son vigilantes, van a la iglesia. Los demonios entran a las iglesias. ¿Saben? Dicen que los demonios se sujetan a Cristo. Wow, Señor, no quisiera yo tener un espíritu vigilante, rastreando. Que el Señor nos limpie y nos libre de ser receptores de espíritus demoníacos. Isaías 54, 17, los planes de destrucción no prevalecen contra los hijos de Dios, ningún arma forjada contra ti prosperará. Y esta es nuestra confianza como hijos de Dios. Gracias, Señor, porque aunque digan de mí, aunque me critiquen, aunque hablen, aunque me juzguen, lo que sea, yo sé, Señor, que tú primero me puedes corregir, pero los que están a mi lado, que te temen, también me pueden corregir y también me pueden enseñar. Y sabéis que nosotros como iglesia creemos firmemente, lo tenemos como visión claro, el servicio y el llamado. Amamos servir al Señor. Nos gusta y nos enseñan a servir al Señor. Y nuestro carácter tiene que ser formado, porque quizás nosotros llegamos a la iglesia en plan, bueno, a mí nadie me puede decir nada, solo mi líder personal o mi líder de ministerio, de turno. Y no. ¿Cómo que a mí nadie me puede decir nada? Nosotros mismos nos descalificamos y nos quitamos. Y luego, ay, ¿yo por qué no estaré sirviendo? Pues, ¿será que no te gusta que nadie te diga nada, muchacho? Me acuerdo de un niño que hoy por hoy sirve cañón, que me encanta, y le tengo mucho cariño, lo quiero mucho, y me acuerdo que me llega así, es súper grande tal, y llega así, y a mí como me digan algo. Y yo, ¿qué? Bueno, ahí está, sirviendo al Señor porque el carácter es formado. Quizás todos llegamos diciendo, a mí que nadie me diga nada. En el camino decimos, Señor, perdóname, ¿sabes qué? Muero y que me digan lo que quieran, pero yo lo que quiero es servirte. Y nos bajamos, ¿no? Entonces, dice el Salmo 33, 10 dice, Isaías 54, 17 que estábamos leyendo, esa es la herencia de los siervos de Yahweh, por eso habla del servicio, perdón, por eso lo nombré. La herencia de los siervos de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la herencia de los que sirven al Señor? Que ningún arma forjada contra ti prosperará, no te quites el escudo del servicio, te lo estás quitando, te estás desarmando. Dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Pero no está hablando de todos los cristianos, está hablando de los siervos de Yahweh. ¿Sirves al Señor? Confía que Dios será tu escudo y ningún arma forjada contra ti prosperará. Su salvación de mí vendrá, dice Yahweh. Salmo 33, 10, 11 dice que Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Y esto es muy serio, porque frustra las maquinaciones del pueblo. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Yo siempre hago las dos lecturas. Yo digo, si yo lo hago y si a mí me lo hacen. ¿Por qué? Porque todos tenemos maldad. Entonces no es solo si a mí me hacen y Dios me protegerá y todas las promesas para mí. Ok, y si yo soy el lanzamisiles, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué hago? ¿Me quito? ¿Me autodestruyo? Esta bomba se autodestruirá en 2 minutos, ¿acordáis? Entonces, siempre creo que es bueno hacer las dos lecturas. Si soy yo, si es a mí. No todo es a mí me hacen. Muchas cosas que vivimos son consecuencias, porque todo lo que el hombre siembra, cosecha. Los decretos injustos pueden ser revertidos, dice el segundo paso. Y ya sabéis que no se revierten por gritar, por decretar. Nosotros no somos de,
mandar a Dios. Y decreto que Jesús va a hacer. No, que no podemos mandar al Señor a hacer las cosas. ¿Quiénes somos nosotros para mandar al Señor? Los decretos injustos pueden ser revertidos por Dios. Y nosotros en todo caso podremos ayunar, orar, unirnos en ese ayuno, que otros estén en su lucha y animándonos los unos a los otros, involucrándonos los unos con los otros, rogando, haciendo rogativas. Y si estamos en debilidad, en un momento malo, lo peor que podemos hacer es aislarnos. Porque si Esther se hubiera aislado en ese momento, no creo que hubiera llegado a mucho. Si tú estás mal, el mejor sitio donde puedes estar es en tu iglesia. En los martes en la oración. Ay, no, es que no voy porque estaba con un bajón. Pues al revés, es cuando más necesitas. ¿Cómo es lo que dice Natán? Cuando menos creo que necesito es cuando más necesito de Dios, ¿no? Entonces, fijaros que Dios es el que revierte los decretos injustos y Dios mismo revierte esos decretos y la maldad de los opresores, murmuradores, espíritus vigilantes que se levantan contra los hijos de Dios y su iglesia. La pregunta sería, si alguien dice pertenecer al Señor, pero se opone contra Dios y los suyos, más que una pregunta, una afirmación, sería, se ha equivocado de enemigo. El enemigo no es el otro hijo de Dios, el enemigo es Satanás y te equivocaste de enemigo. Y debes decidir hoy con quién quieres estar, ¿con Dios o con las tinieblas? ¿De qué lado vas a estar? ¿Del lado de Dios o del lado de las tinieblas? ¿Vas a seguir en tu juicio, tu crítica, lanzamisiles? ¿O vas a decir, sabes qué, Señor, me limpio, perdóname, ayúdame, necesito que me conviertas y seré convertido por amor a tu nombre? Y me uno a las filas del Señor, del Dios viviente, del león que ruge. Porque, familia, hoy tenemos que decidirnos, sí, hoy. Otras veces decimos, bueno, deberías tomar la decisión, pero no, hoy. Porque dice la palabra de Dios, el que no está conmigo está contra mí. Y a ti puede no gustarte lo que yo pienso, lo que yo digo, es normal, porque nunca llueve a gusto de todos. Puede ser que a ti no te guste lo que yo pienso o lo que yo digo, o David diga, ¿y esta señora qué está contando? No tengo problema con que a David no le guste lo que yo pienso, pero si lo que no le gusta es lo que dice la palabra de Dios, pues habemos problemas. Entonces, no pasa nada con las opiniones personales. El tema es cuando lo que no me está gustando es lo que dice la palabra y la Biblia. Eso es otra cosa, porque ahí tu oposición es contra Dios y te has posicionado como enemigo del Dios viviente y te va a comer con patatas, porque el león ruge y ruge de verdad. Y si no, mirar lo que está pasando ahora, es tremendo, como dicen por ahí. El tercer punto dice, Dios defiende a Israel. En Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nuestra confianza es el Señor. El pueblo de Israel está seguro en el Señor. Pasan dolor, obviamente hay muertes, hay muchas situaciones ahora que requieren de que nosotros también estemos orando, porque si el árbol cae, el injerto también. Entonces, Dios sigue defendiendo a Israel y guarda a los que son suyos. En el Salmo 125:2 dice, como Jerusalén tiene montes, ay qué bonito este versículo, es que me encanta, me encanta. Dice, como Jerusalén, porque me acuerdo cuando estamos ahí, estás viendo todo, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová, es que esta fue una palabra que el Señor me dio hace mucho tiempo, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. De esa misma manera, el Señor está sobre nuestras vidas. Y hay una cosa, y es que Dios no miente, no miente. Cuando Él dice, ese bebé va a vivir, vive. Cuando Él dice, esta persona se va a salvar, salva es. Y Nehemías 2:20 dice, y le respondí y dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará.
no es mi trabajo, mi inteligencia, lo que yo hago. Nosotros tenemos que ser diligentes, obviamente. El perezoso mucho desea y nada alcanza. Y Dios va a respaldar la diligencia, pero no podemos olvidarnos que el que nos prospera es Yahweh. Dice, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. En la vida de los hijos de Dios le está diciendo al enemigo. Así que Jehová pelea por su pueblo, vela por Israel, rodeándolo como los montes alrededor de Jerusalén, asimismo con sus hijos, y afirma que Él prosperará nuestras vidas y al pueblo de Israel frente a los enemigos. Cada uno de nosotros debemos decidir y posicionarnos de qué lado estamos, si del lado del Señor o del lado del enemigo. El mismo Dios, fijaros, que transformó el decreto de muerte en los días de Esther, puede volver a hacerlo hoy, en nuestras vidas y en la vida de Israel. Defendiendo a Israel, a sus hijos, a los suyos, mientras Satanás lanza misiles sobre nuestras mentes y sobre el pueblo de Israel, nos va a defender de esa destrucción. La palabra de Dios es nuestra onda de David y tiene que sobreabundar en nuestra mente. Si tú y yo no consumimos palabra, la onda de David no tiene combustible, no funciona. Y Dios está ahí preparado con el arma para defenderte, tiene todo, pero la onda se atasca porque el engranaje no está aceitado, no hay Espíritu Santo. Si la palabra de Dios no sobreabunda en nuestra mente, familia, no hay defensa. Estamos vulnerables completamente contra el enemigo. Y Dios mismo es nuestra cúpula de hierro que nos defiende y ataca al enemigo cual rugido de león. Amén.